utilizando un material que comparto también con la gente de la Universidad Nacional del Nordeste. Vamos a ver primero algunos episodios que han acontecido. Ya fíjense, estamos hablando del año 852 en Inglaterra, donde empieza ya la gente, cuando está cocinando, las parrillas abiertas, quejas por el aire impuro. O sea, en definitiva, el olor a la comida elaborada y el humo del carbón, que estaba generando ya algún problema, porque quedaba asentamiento del olor en la ropa, asentamiento del carbón en prendas que podían estar colgadas e incluso entrar dentro de las distintas casas. Y ya en el año 1100, 1200 empieza la primera legislación, las primeras leyes sobre contaminación del aire. Fíjate, ya Inglaterra tiene ya un camino andado y lo sigue haciendo de prácticamente entre 800 y 900 años, con lo cual es muchísimo entendimiento sobre el tema de contaminación del aire. Y todo lo demás que va mencionando más abajo está relacionado con cuestiones de la historia y los casos que ha habido en Inglaterra, en particular en el desarrollo de la revolución industrial. Voy a ver si puedo maximizar la presentación. Vamos a ver si me permite. Ahí la están viendo mejor. Recién la maximicé, ¿la ven? Bien, perfecto. Sí, es mejor porque se ve mucho más grande. Y acá tengo el chat y estoy atento por si hay alguna pregunta. Bien, entonces, básicamente los registros de aumento de tasa de mortalidad y demandas también por casos de contaminación del aire. Y varios otros hechos que siguen todos relacionados con la primera cuestión, hasta que después tenemos algunos hitos fundamentales, como es, por ejemplo, como es la creación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, donde actualmente estamos utilizando un montón de normas, con lo cual tener en cuenta esta agencia gubernamental de protección del medio ambiente es fundamental conocerlo, y tiene un montón de facilidades y utilidades que podemos emplear de acá desde Argentina. Y todavía muchas de ellas sin cargo, estando su utilización en forma absolutamente libre y gratis. Bien, entonces estamos estudiando contaminación del aire, y el aire como tal necesitamos conocer primero cuáles son las funciones de la atmósfera. La atmósfera tiene una serie de propiedades que nos va a permitir que cuando la radiación del espacio exterior quiere llegar a la Tierra, nos proteja la atmósfera de los rayos solares, los impactos de los meteoritos, también por el tema de la fricción, el impacto del meteorito, pueden ser destruidos o minimizados en su tamaño. La atmósfera también da lugar a los distintos procesos fotosintéticos y regula también el ciclo del agua. Voy a parar el video para mejorar la calidad de transmisión de la imagen de la presentación en PowerPoint y del sonido. Ahí estamos. Bien. Entonces regula también la atmósfera el ciclo del agua, permite la formación de las nubes y el ciclo de vaporización del agua, formación de nubes, precipitación, etc. Y también favorece las comunicaciones tal cual las conocemos hoy, y permite también el desarrollo de la vida. Y el aire tiene una determinada composición química, en el cual, por ejemplo, tenemos nitrógeno un 79-78%, oxígeno 21%, para acordarnos más o menos del número en por ciento, y la presencia de algunos gases nobles, y la presencia de dióxido de carbono, vapor de agua, entre otros, configurando entonces esto una composición química media de un aire
más o menos puro. Cuando hay presencia de uno o más sustancias que pueden alterar la salud, que pueden alterar alguna parte del ecosistema, decimos entonces que ese aire está contaminado. Una de las cosas que también vamos a ver dentro de esta asignatura, dentro de esta materia, es un poco ver cuál es el funcionamiento, el principio de funcionamiento de algunos equipos que se utilizan para determinar calidad de aire y emisión de aire. Cuáles son los principios de funcionamiento para que ustedes más o menos conozcan. Eso sí, estos equipos son extremadamente costosos, así que vamos a ver si conseguimos algunos valores de equipos a través de algunas empresas que tengo algún contacto, y si lo tengo se lo hago saber para facilitarles el entendimiento económico de estos equipos que están cotizados en dólares. Bien, entonces el aire se puede contaminar y uno tiene que pensar en ese derrotero la presencia del transporte, la generación de energía eléctrica, la producción de bienes y servicios. Y estas actividades que estoy mencionando van a generar o utilizar la combustión como proceso de obtención de energía, y la primera reacción química en fondo verde general dice que los hidrocarburos más el oxígeno nos está dando dióxido de carbono, agua y energía. Pero esa ecuación corresponde siempre y cuando la transformación del proceso energético sea al 100%. Esta reacción no es tan simple, ni se produce en ese sentido en toda su extensión, sino que es acompañada por una serie de circunstancias, como por ejemplo, monóxido de carbono por combustión incompleta, óxidos de azufre si tuviera como contaminante azufre el combustible que estoy quemando, óxidos de nitrógeno por la reacción entre el nitrógeno del aire y la combustión, partículas, hidrocarburos no quemados, que esto puede dar lugar también a la formación de smog fotoquímico. Ya más adelante vamos a hablar que es el smog fotoquímico, que se produce con un cóctel de sustancias que son básicamente óxidos de nitrógeno y combustibles no quemados, la presencia de la reacciones fotoquímicas en ambientes generalmente con altas temperaturas. Y también el smog reductor en ambientes fríos de baja temperatura, como lo es por la presencia de óxidos de nitrógeno y de azufre, que se combinan con el agua para dar ácido nítrico y sulfúrico respectivamente. Por eso hablamos de un smog de tipo reductor que es de carácter ácido. Ya habíamos comentado anteriormente que la contaminación del aire está siendo definida, conceptuada, como la presencia en la atmósfera, como les decía anteriormente, de una o más sustancias o las combinaciones que resulten, cuya cantidad y duración hace que pueda afectar a la salud humana, a la salud animal, plantas, propiedades, al ecosistema o algún componente del ecosistema en general. Entonces la podemos definir de esa forma. Y muchas veces ocurre que el aire está contaminado, bueno, y hay que tratar de solucionarlo. Vamos a ver ahora cuáles son, o puede ser, y podemos tomar una clasificación de contaminantes del aire. Entonces esta clasificación involucraría material particulado, compuestos que tengan azufre, compuestos orgánicos, compuestos que tengan nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos halogenados, material radiactivo y contaminación del aire interior. Entonces acá tenemos una gran cantidad de conceptos para tomar en cuenta. La clasificación que se puede hacer de los contaminantes gaseosos del aire y a los fines didácticos se los define como contaminantes primarios y secundarios. Los contaminantes primarios son aquellos que son tal cual emitidos. Entonces, una actividad industrial genera, por ejemplo, dióxido de azufre o ácido sulfídrico.
Ese es un contaminante primario. En el aire se puede transformar en trióxido de azufre, en sulfato o ácido sulfúrico. Estos últimos, consecuencia de una reacción química posterior a la emisión, se denominan contaminantes secundarios. Entonces, en esta columna tenemos los contaminantes primarios, en esta otra los contaminantes secundarios, tal cual son emitidos, transformados en el ambiente, luego de ser emitidos. Por eso hacemos la aclaración. El material particulado puede ser, muchos lo van a tomar también, lo van a incluir como material disperso, al material sólido y al líquido también, o sea, pequeñas gotitas que pueden estar dispersos en el aire para formar aerosoles o nieblas, y son arrastrados por el aire. Y tienen una vida media que puede tardar en el aire, en segundos, si están suspendidos, a meses, dependiendo del tamaño que contenga. Y también esas partículas van a servir de núcleo de condensación, que van a participar en la formación de nubes, que luego van a acontecer en el desarrollo de lluvias. Y básicamente uno de los grandes problemas del material particulado es, a nivel terrestre, es que va a reducir la visibilidad. Va a absorber parte de la luz y parte también la va a dispersar, y del otro lado está acumulado el material, vamos a ver una reducción de la visibilidad, y esto puede generar accidentes. Entonces, en un basural que se está quemando y produce humos dispersos con material disperso en el aire, va a generar una reducción por la presencia de este foco ígneo que va a generar entonces material disperso en el aire. Las partículas van a poder, si tienen una vida media relativamente corta, caer y ensuciar por asentamiento. Por ejemplo, en una ciudad, en un barrio, sobre la ropa que cuelga la gente. Y esto genera un conflicto ambiental entre los vecinos y la empresa. Las partículas podrán ser corrosivas, podrán generar daños al cultivo, depende del tipo de partícula, si tuviera fluoruros u otra sustancia, y básicamente por el asentamiento de las hojas, que va a quitar capacidad fotosintética por estar obstruyendo entonces la superficie de la hoja de la planta y reducir el proceso fotosintético. Y las partículas también van a poder ocasionar un daño en la salud humana, porque pueden ingresar partículas que pueden ser tóxicas, se disuelven y llegar luego a ingresar dentro del organismo a través de la distribución por la sangre, o bien interferir por las partículas propiamente dichas sólidas que no tienen capacidad de disolución porque son insolubles en agua o en algún fluido biológico, como la saliva u otros, o lo que es la humedad del tracto respiratorio, y van a interferir en el mecanismo de los vellos ciliares, que están como mecanismo para despejar las partículas y producir la expectoración. Con esto liberar material particulado de la expectoración, que puedan despejar entonces el aparato circulatorio. Se puede generar numerosos problemas, y es por eso entonces que la medición y el análisis del material particulado de las enmediaciones de una empresa frente a lo que es los vecinos, muchas veces se requieren como parámetro de medición de calidad de un aire, entre otros tantos, para ver entonces que no produzca estos problemas que estamos citando acá. Porque muchas veces, todas estas cuestiones que estamos conversando, van a producir un tema que es muy importante, que ustedes van a poder actuar como peritos también de parte o de oficio para la justicia, para entonces elaborar un dictamen. Si está produciendo contaminación, hay que tomar una muestra y tener en cuenta el valor que da, elegir correctamente el método y relacionarlo con las normas de calidad de aire. Entonces, puede ser norma de calidad de aire, donde estamos inmersos en lo que es ignición, y lo que emite una chimenea, que es lo que se llama emisión. Todas estas cuestiones son totalmente dinámicas, y por lo tanto tenemos que tenerlas en cuenta para que el día de mañana
tengamos conocimiento del mismo. Y que la parte normativa la vamos a tener que estudiar siempre y estar al tanto de los cambios y de las nuevas normas que aparezcan en el mercado, digamos, y en cada área que nos estamos manejando. Entonces, el medio ambiente aparece en cuestiones numerosas, hay distintas normativas según el ámbito de aplicación. Uno podrá estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá estar en lo que se llama la región de Acumar, provincia de Buenos Aires, etc. Y cada una va a tener un aspecto o una consideración diferente. Aunque muchas veces el aspecto normativo es el mismo, el contenido. Quizá tiene distinto nombre, pero uno tiene que enfocarlo y ponerle adecuadamente el nombre de la norma que corresponde según el ámbito donde estemos desarrollando la actividad. El material particulado, entonces podremos tener material particulado que sea inhalable, pequeñas partículas que pueden estar dispersas o dando vueltas en el ambiente, con un tamaño menor a 10 micrómetros. Y está la fracción respirable, o sea, una puede ser la que inhalamos, que por su tamaño no va a llegar a la profundidad de los alvéolos, pero lo que es respirable, que puede llegar a los alvéolos, va a tener un tamaño inferior a los 2 micrómetros, es lo que se llama PM2.5. Y el tamaño, este tamaño menor a 2.5, hace que pueda penetrar fácilmente en el aparato respiratorio y llegue hasta los alvéolos pulmonares, produciéndose un depósito que puede muchas veces producir un incorrecto pasaje del aire hacia el sistema circulatorio, dado que el alvéolo tiene nexo de contacto con el sistema circulatorio y hace un intercambio gaseoso. ¿Cuáles son los roles que tienen los aerosoles en la atmósfera en cualquier nivel? Van a absorber luz, emitir luz y reflejar luz. Es lo que se llama el scattering, es lo que se llama la dispersión. Y esto hace que afecte el balance radiativo. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse ustedes que están en una región del planeta y en una determinada altura a ver una gran cantidad de aerosoles. Si fuera, imagínense ustedes un episodio donde a una escalada mundial, como se estaba hablando de que podía desarrollarse una tercera guerra mundial con el uso de armas químicas, más allá del problema radiactivo, también las explosiones estarían generando gran cantidad de material a la atmósfera, que esto haría que la radiación solar no podría alcanzar la superficie terrestre porque estaría interpuesto un telón de interposición generado por aerosoles. Y esos aerosoles reflejan la luz solar hacia el exterior y en el cuerpo planetario la temperatura disminuiría. Entonces, por eso se pone en esto que puse acá escrito en azul, que afectan el balance radiativo. Ese balance radiativo está hablando de balance de radiación, de la radiación que proviene del Sol hacia el planeta Tierra. Esas partículas se pueden depositar moléculas donde también se pueden desarrollar distintas reacciones químicas o reacciones fotoquímicas. Favorece también la formación de nubes, la condensación del agua y la formación de nubes y reacciones químicas que se pueden desarrollar en la superficie de esos aerosoles que actúan como catalizadores químicos. O sea, fíjense la función que tienen los aerosoles en la atmósfera. Entonces, una pregunta, en algún momento uno le podría decir, bueno, a ver, cite cuáles son los roles de los aerosoles en la atmósfera. Y ahí tienen entonces el scattering, la deposición de moléculas para generar la formación de nubes, y la superficie para que ocurran las reacciones químicas. Y si fueran de tamaño respirable, incluso inhalable, producir efectos negativos sobre la salud. Todo este conjunto tiene potencialmente entonces material particular. Ahí tenemos entonces distintos tipos de industrias, fuentes de emisión de partículas. Un segundo. Ahí tenemos una lista, entonces, en 4 columnas, y vemos industrias o procesos, fuentes de emisión, tipo de partícula y métodos de control. Es decir, cada tipo de industria puede emitir
tener distintas fuentes de emisión, generar distintos tipos de partículas y haber sistemas de control para minimizar entonces la emisión a la atmósfera. Entonces yo puedo tener ciclones, puedo tener frascos, puedo tener lavadores, filtros de tela, precipitadores electrostáticos. Ya en algún momento también de la cursada vamos a ver métodos de control de contaminantes del aire para que queden retenidos y lo que se emite a la atmósfera disminuya significativamente y que entre dentro de los parámetros establecidos por normas, las normas de emisión. Un segundo que no sé qué pasó. ¿No? Bien, ¿me están viendo bien? ¿Me están escuchando y se ve bien? Bueno, porque acá en pantalla me apareció algo de Zoom y creo que ya lo logré recuperar bien. Perfecto. Estamos con la misma diapositiva de las 4 columnas y me están escuchando. Indíquenme ya por la imagen, ya que entiendo que sí, y me están escuchando porque me están respondiendo. Perfecto. Bien, entonces fíjense la gran cantidad de industrias que están produciendo distintos tipos de inconvenientes en cuanto a las actividades, ¿no? Entonces uno tiene industria, la fuente de emisión, las partículas. El día de mañana, que uno esté abocado a un determinado tipo de industria, o lo llamen como consultores, bueno, ustedes primero tendrán que evaluar para ver si están contaminando el aire o no, el tipo de industria, uno puede tener un checklist de tipo de industria que generan polvo, qué actividad es la que está generando el polvo dentro de la industria, qué tipo de partículas son las que se pueden emitir a la atmósfera, si está superado o no el valor después de la medición, y qué medios de control existen. Todo esto para actuar correctamente. Bien, otro contaminante de interés dentro de esa que habíamos visto hace un rato son los que llamamos, es el que llamamos dióxido de carbono, compuestos del carbono. Es un gas incoloro, inodoro, no irritante, etcétera, no es tóxico, y juega un papel fundamental en la naturaleza, dado el movimiento que tiene en el planeta, 10 a la 12 toneladas en el ciclo natural y en el ciclo de movimiento del carbono, básicamente en el proceso fotosintético. Entonces, cuando se talan bosques, por ejemplo, estamos eliminando una fuente de captación del dióxido de carbono que tendría la posibilidad de transformarse en biomasa, sin transformarse en una planta. Al suprimir esta posibilidad, ese dióxido de carbono queda disperso en el ambiente, aumenta la concentración, y esto hace entonces que aumente el efecto del efecto invernadero, el calentamiento global, porque el efecto invernadero es favorable que ocurra, pero lo que estamos ahora asistiendo históricamente es al calentamiento global del planeta con el cambio climático. El dióxido de carbono es un gas que no es contaminante, pero tiene dos circunstancias fundamentales. Atrapa el calor, porque lo que hace es cuando el sol penetra a través de la atmósfera y llega a la Tierra, lo que va penetrando es radiación ultravioleta de distintas longitudes de onda, porque es un paquete de 3 tipos de longitudes de onda. Al llegar a la superficie de la Tierra capta ese calor y lo emite en forma de calor, en forma de radiación infrarroja. Al llegar a la atmósfera, en la troposfera, y se aumenta la cantidad de dióxido de carbono, el dióxido de carbono atrapa el calor y no deja salir la radiación infrarroja al espacio. Por lo tanto, el calor queda atrapado. Entonces es como si el dióxido de carbono fuera un vidrio, un espesor de un vidrio cada vez más grueso en un invernáculo, en un invernadero donde la temperatura sube progresivamente. La concentración del dióxido de carbono por la quema de combustible, la tala, etcétera, está haciendo que aumente su concentración a medida que pasa el tiempo. Es un gas que es responsable, entonces, y en forma necesaria del efecto invernadero para generar las condiciones de vida tal cual conocemos en el planeta, pero hoy día, y hace ya muchos años, con el disparo de su concentración en la atmósfera, más otros gases y otras sustancias que favorecen la emisión, la absorción de la radiación infrarroja y el atrapamiento del calor, es el calentamiento global con el consecuente cambio climático.
Otro gas de importancia en la atmósfera es el monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inodoro, tampoco genera irritación y nos damos cuenta que está presente. Y básicamente el efecto sobre la salud humana, y esto después lo vamos a ver bien para los que cursan toxicología, es la inhibición de la hemoglobina, generando una especie nueva que se llama carboxihemoglobina, que es incapaz de transportar el oxígeno. Los óxidos de azufre, el dióxido de azufre es un gas incoloro, no inflamable, que se genera la combustión de combustibles que tienen azufre, se puede oxidar en la atmósfera trióxido de azufre y puede disolverse en agua en la atmósfera, donde se están generando las nubes, para precipitar agua con ácido sulfúrico, es decir, lo que se llama la lluvia ácida. También puede darse que se combine el trióxido de azufre en vez de con agua, con óxidos metálicos, óxido de calcio, de magnesio, y generen aerosoles pequeñitos de sulfato de magnesio o sulfato de calcio, entre otros. El trióxido de azufre es un contaminante secundario y puede formar la lluvia ácida, como decíamos anteriormente, y esa lluvia ácida genera inconvenientes en la salud, dado que un ambiente ácido genera inconvenientes a nivel respiratorio, la reproducción de peces anfibios, que hace que, ante un pH ácido, muchas especies no desoben en el agua de esa región o directamente se marchen y el agua deja ya de tener la presencia de peces, decaimiento de plantas y otros. La lluvia ácida también va a producir deterioro de metales, destrucción de monumentos a base de mármol, porque lo va a disolver. Y otros contaminantes que puede haber ambientales, como el ácido, el sulfuro de hidrógeno, que es un contaminante primario, con bajos niveles muchas veces, pero dependerá de la actividad. Pozos sépticos o lugares cerrados donde puede haber procesos de descomposición, generarse niveles importantes de ácido de sulfuro de hidrógeno, que vamos a necesitar equipos de medición para ver su concentración y medir también la concentración de oxígeno cuando se entran en espacios confinados. El aire interior también importa dentro de esta disciplina, y hay actividades que generan entonces en el aire interior problemas con compuestos químicos, con compuestos biológicos, con material biológico y con compuestos, características, con compuestos físicos. Por ejemplo, en una estufa que quema, está prendida, un horno, una cocina, va a generar óxidos de nitrógeno. Mala combustión, monóxido de carbono. Una fotocopiadora, una impresora láser, ozono. Un horno a gas, sistema de aire acondicionado, puesta de una estufa, de alfombra en un ambiente interno, emisión de compuestos orgánicos volátiles. Fibras por materiales de construcción, hidrocarburos policíclicos aromáticos que también se pueden generar. Y pinturas, pesticidas que pueden dar lugar a la intoxicación por contacto y exposición a estas sustancias, y también humo de tabaco, que también puede generar problemas de salud. Agentes físicos, el calor, radiación infrarroja, el calor, la combustión, podemos hablar también de agentes biológicos, como bacterias, virus, hongos, que pueden estar presentes, la retención de los filtros del aire acondicionado, por transmisión de mascotas, de plantas de interior, aguas estancadas. Entonces, el aire interior puede tener sus grandes componentes que pueden hacer que el aire interior sea totalmente indeseable y tener numerosos sustancias y numerosos agentes en su composición que pueden entonces alterar la salud de los individuos. Bueno, y algunas cuestiones para tener en cuenta que vamos a tratar luego en la parte 2, ya que queda aproximadamente un minuto para que corte y no me va a dar tiempo para esto. Bueno, quería saber entonces si hay alguna pregunta. Nos estamos encontrando, si no, en 20 minutos, a las 19, en la parte 2, que yo ya les mandé el link para que puedan entonces ingresar. ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿Comentarios? Son bienvenidos. Quedo atento, si no surgen ahora y surgen en el transcurso del lapso del intervalo, lo pueden formular al regreso y al retornar a la parte 2
del día de hoy de contaminación del aire. Nos vemos en 20 más o menos, 20 minutos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ya se está por cortar en cualquier momento.